momento la hermana Margarita dijo que la iglesia procure un crecimiento o una transformación tanto externa como interna, ¿no? La iglesia, digamos, nosotros con esta transformación interna primero y que se evidencia en lo externo, porque así como es tu corazón, así vas a ser. Entonces un corazón transformado va a evidenciar a Cristo, un corazón endurecido va a mostrar las obras de la carne y se chocan entre sí para que no hagan lo que quieran, ¿recuerdan? Entonces, y es lo que hablamos un poco ayer con la hermana, ¿no? Esta necesidad de ir exhortándonos unos a otros en amor, considerándote a ti mismo. No vayas a hacer cosas que caigas, el que esté pensando, crea que no va a caer, mire que no caiga. Entonces, considerándonos a nosotros mismos, exhortándonos para que esta transformación interna esté en Cristo Jesús, para que ese Espíritu siga obrando y siga obrando nosotros, nos acercamos a Cristo y siga obrando para que haya una transformación interna en su iglesia, que somos nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros podemos entender bien lo que somos la iglesia, hablábamos con el hermano el otro día, hay una responsabilidad mucho más grande, porque yo soy la iglesia, y la iglesia la ha lavado por medio de su palabra, pero la quiere seguir lavando, ¿se acuerdan? Para que esté sin mancha y sin arruga. Y la iglesia somos nosotros, entonces nosotros tenemos que estar sin mancha y sin arruga. ¿Cuándo? ¿Perfectos? No. Pero con una vida cristiana que se evidencia, una vida cristiana principalmente la vida cristiana es una vida de tropiezo, pero de pedido de perdón y de arrepentimiento. Porque solamente en el arrepentimiento genuino yo puedo cambiar mi actitud y mi conducta. Y de esto vamos a estar hablando. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y hace todo lo que recién dijimos en nosotros. Porque es viva y eficaz. Y en este contexto, un poquito más atrás, que era parte también de la lectura bíblica para hoy, dice, estamos en Hebreos, entonces 4, ¿sí? Vamos a estar con los versículos 12 y 13, pero un poquito más atrás de Hebreos, en capítulo 3, versículo 12, dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pastor, usted por eso dice que hay que exhortarnos entre nosotros. Esa es la forma de amar al hermano, hacerle el bien. Sí, para esto, para que un corazón no se endurezca por el engaño del pecado. Cuando nos engaña el pecado, cuando el mundo me engaña, mi corazón se endurece. Entonces nos exhortamos para que el corazón no se endurezca. Nosotros vamos a ver el contexto ahora y posiblemente esta palabra, este mensaje lo demos y podamos escucharlo en 2 domingos. Para que no se endurezca, ¿no? Nuestro corazón. No, hermano, está todo bien, no importa. ¿Qué pasó? No, bueno, ya va a pasar, ¿no? Porque es una iglesia sin arruga y sin mancha. Y la forma que yo le hago bien al hermano con el amor agapao, ahí, es exhortando. Cuando me exhortan, cuando exhortamos, para que no se endurezca ese corazón por el engaño del pecado. Cuando empezamos a entender esto, empezamos a comprender que la operación, la función de la iglesia que somos nosotros, es mucho más que reuniones. Tiene que haber reuniones, gloria a Dios. El ministerio, gloria a Dios. Pero podemos tener 150 reuniones y que los corazones no cambian. Entonces se vuelve en un encuentro casi como de sociedad de fomento, un club. Tenemos que llenarnos con la palabra de Dios. Si no, se vuelve pura actividad. Pero los corazones quedan endurecidos. Luego se endurecen. La función de la iglesia, lo que nos manda el Señor para la iglesia es de primordial importancia y de mucha responsabilidad para cada uno de nosotros que somos
Muy bien, entonces estamos con lo que nos dice la palabra, que dice de Dios, que dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Y estamos entonces en la porción de la palabra de Hebreos 4, capítulos 12 y 13, que dice, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas, acá la palabra abierta después la vamos a ver, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y la palabra abierta es impresionante, después vamos a ver en el original del griego a qué hace referencia, ¿no? Ante aquel que tenemos que dar cuenta es Cristo. No vamos a poder agarrar un atajo, no vamos a poder agarrar ¿vieron las diagonales? A veces uno dice agarra esta diagonal y salgo más rápido. No lo hagamos, no lo hagan. Estamos buscando guía en la palabra de Dios. Porque hoy se busca por la inmediatez, por los tiempos que vivimos. Se están buscando por ahí en otros lados. Una vez se escucha en sueños, en visiones, ¿no? Está medio como... usted dice, pero hablé con un hermano, un pastor, que me habló de visiones, de sueños, de pálpitos, de intuición, de profecías, ¿no? Esa cosa medio profética que aún piensan que hay profecía, experiencias, religiones. Por eso la pregunta, estamos buscando, porque hoy la iglesia es cuanto más tenemos que traer la palabra de Dios. Con tantas alternativas, ¿no? No debemos descuidar la palabra. Cada vez que se descuida la palabra de Dios, que descuidamos la palabra de Dios, hay problemas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en la relación con mis hijos, en la iglesia. Pero cuando nosotros volvemos a la palabra de Dios, encauzamos de nuevo en esas veredas derechas, porque Dios las enderezó, empezamos a revivir. Nuestras relaciones reviven, toman otro carácter, otro sentido. En mi relación con mis hermanos, en mi relación con mis hijos, en mi trabajo, hay un revivir. Porque la vida de Dios se nos transmite a nosotros a través de su palabra. La vida eterna, pastor, amén, también. Primero, vida eterna, pero Él nos vivifica. Después vamos a ver un poquito más. Su palabra nos vivifica constantemente. ¿De qué manera? De maneras, ¿en qué áreas? En todas nuestras áreas vitales. En nuestras emociones, en nuestro alma, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras formas de ser, en nuestros vínculos, en nuestra forma de responder. Debemos empezar a comprender cabalmente y con convicción el poder de la palabra de Dios. ¿Ustedes por qué creen que las iglesias se han llenado de psicología? Porque se empezó a dudar que la guía del Espíritu no era suficiente para el hermano que venía con problemas, que podemos decir, emocionales graves. Entonces, wow, ¿qué le está pasando? Vaya a un psicólogo. Por eso la iglesia se llama de psicólogos. Porque nos olvidamos del poder de la palabra de Dios. Nosotros cada cosa que hacemos o que pensamos fuera del poder de la palabra de Dios,
nos aleja de Dios. Y de alguna manera estamos diciendo, Cristo no es suficiente. De alguna manera estamos diciendo, el poder de Dios está limitado o no es tan grande. No lo decimos de esta manera, lo decimos acudiendo a otras cosas o pensando otras cosas, aparte del poder de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces buscamos un libro novedoso, no? Cuando buscamos un libro novedoso, aún que hable de la palabra, pero no la palabra. Lamentablemente hoy se buscan libros novedosos que me cambian la vida. ¿Han oído? Léete este libro que te va a cambiar la vida. Yo la verdad que no sé cómo puede cambiar la vida algo que no sea la palabra de Dios. La verdad que no sé. O sí sé para dónde la cambia. Entonces, tenemos que predicar y que volver a la palabra de Dios y entender y comprender y afianzarnos en las rocas para saber acerca del poder de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para todo, para criar a hijos, nietos, para pasar pruebas, para crecer en Cristo, para acompañar a un hermano en consejo si se siente mal emocionalmente. Pastor, hay patología. Bueno, vaya al psiquiatra. ¿Va al psiquiatra? Sí. Es un médico. Así como el gastroenterólogo trata de curar su estómago, el psiquiatra va a tratar de ayudarlo a que, según los síntomas, ayudarlo emocionalmente en algunos de los síntomas o en los neurotransmisores que no trabajan bien. Seguramente era lo que hacía, como decía Pablo, el amado Lucas, ¿no? El médico. Y entonces estamos en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Fíjense cómo empieza. ¿Con qué empieza ahí el versículo? Porque, ¿no? Porque, y da un argumento, ¿sí? Porque viene a ser la conclusión de todo lo que viene diciendo el autor. Por otra parte, autor desconocido de Hebreos. Porque, en referencia a lo que vengo diciendo, entonces, como si estuviera diciendo, tener cuidado con la incredulidad y con en dónde están buscando el reposo, la salvación. Le está hablando a hebreos, algunos cristianos convertidos, otros profesantes, algunos ni convertidos, pero estaban en la iglesia, conformaban en la congregación. Esta conclusión comienza a partir de Hebreos 3, un poquito más atrás, Hebreos 3.7. Fíjense lo que dice Hebreos 3.7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Viene diciendo, le está hablando a hermanos, fíjense el versículo 12, capítulo 3, mirad hermanos, pastora y hermanos con corazón endurecido, ¿sí? ¿Podemos tener corazón endurecido? Sí. Que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Acá está hablando directamente de no salvos. Pastor, ¿hay no salvos en otros? Sí. Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, son los que dicen Señor, Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Pero Señor, profetizamos, no, pero ahí profetizar es no predicamos en tu nombre, no sacamos demonios, no echamos demonios, yo no los conozco. El Señor dice ahí, para mi gloria, para mi honra y mi gloria yo obro, pero yo no los conozco. Le está hablando a toda esta comunidad.
esos que dicen Señor, Señor, esos que habían oído la palabra, pero como venía persecución, medio que se querían despegar de Cristo. En esa época se había armado también, ahí en las cuevas de Qumran, unos judíos que habían empezado a adorar ángeles. Llegaron a decir que el arcángel Miguel era más grande que Cristo. Y Pablo luchaba contra todo esto, ¿sí? Y se enojaba, pero también lloraba el apóstol. Entonces estamos en un contexto que tenemos que comprender. Para comprender bien estos dos versículos que estamos tratando de ver. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero es cortante. Es una palabra que debe ser creída y obedecida. Porque acá había algunos que estaban oyendo la palabra, pero no estaban obedeciendo. Había un corazón duro. Y entonces empieza a dar como por lo menos 4 características. Pueden ser 5 si las contamos, viva y eficaz. Yo las tomo como 4. Pero usted puede tomarlas como 5. Usted va a leer de nuevo. Es viva y eficaz, es viva. Y ahí hay un énfasis del autor en la palabra viva. Viva. Tiene vida en sí misma. No le da vida a nadie. Ella es vida. Así como cuando el Señor dice, yo soy la luz. Él no tiene luz, Él es la luz. Es la palabra es la vida. Nadie le da vida. Por eso cuando hablábamos de la presencia de Dios y la palabra de Dios, son sinónimos, son equivalentes. Presencia de Dios es palabra de Dios en las Escrituras. Y después vamos a ver la importancia de cuando escuchamos la palabra de Dios por la boca de un hermano, ¿no? Tiene vida en sí misma. Acompáñame a Juan, versículos 68 y 69. Juan 6, 68 y 69. Juan 6, 68 y 69. ...68 y 69... o lo puede anotar, yo para ir un poquito más rápido, pero bueno, si no lo anota y después usted vuelve. Vieron que viene preguntando, dice desde el 66, ¿estamos en Juan 6? Bien, Juan 6, 68, 69, pero fíjense que en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Cuando el Señor empieza a hablar de carne y sangre, se echa todo. Dejan de seguirlo, porque para los judíos hablar de carne y sangre, de comer mi carne y beber mi sangre, se volvió algo culturalmente insoportable de escuchar. Y entonces ellos lo dejan solo el Señor. Esto hermano, el Señor estuvo solo. Los que quedaron fue un remanente re pequeño. Yo digo porque nosotros, como siervos del Señor, como hijos de Dios, en el servicio, en todos los ministerios, vamos a estar bastante solos. Por ahí estemos en un momento rodeados de muchos, pero estamos solos, y vamos a terminar muy solos. Porque el remanente siempre es chiquito. Es fiel, pero es chiquito. Y le dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué pregunta, no? ¿Ustedes se quieren ir, hermano? ¿Del lado de Cristo? No. Yo tampoco. Y en el 68 siempre, ¿no? Esa respuesta de Pedro siempre hay vigente. Pedro, esa Pedro, ¿no? Es que habla esa vehemencia, pero el Señor cómo lo utiliza, ¿no? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes palabras de vida? Está bien. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y en el Juan 6:63, un poquito más atrás,
Porque estamos diciendo que la palabra es vida. No solo tiene vida y trae vida. Ella misma es la vida. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No tienen vida las palabras, son vida. Pastor, ¿son vida para vida eterna? Sí. ¿Para qué más? Para cada día. Son vida en Cristo Jesús. Porque yo pensé, yo cuando creí en Cristo ya soy salvo y listo. Yo más o menos sigo una vida. Bueno, voy, vengo, pues sí, cumplo, vengo. No. Es la vida, es la palabra de Dios, que es la vida cada día de mi vida. Para que Él me diga qué vida debo vivir. Esa es la vida. ¿Estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? Por un lado, gracias a la palabra de Dios, dijimos que hemos renacido, hemos nacido. Este Señor nos resucitó espiritualmente. Ahí la palabra adecuada es regeneración. Fuimos regenerados. Estábamos muertos, insensibles a las cosas de Dios, ciegos espiritualmente hablando. Ustedes saben que la palabra aparece en la Biblia. La palabra del Señor nos da la imagen de la semilla como la palabra, ¿no? Que si entra en nuestro corazón, ahí en Mateo 13, por ejemplo, si entra en nuestro corazón, germina, ¿sí? Y da vida. Anote, por favor, no lo busque. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nunca muere, es vida en sí misma. No pasa de moda, Siempre es pertinente, siempre vigente. Dios solo utiliza su palabra para darnos vida. Vida eterna y vida abundante. Vamos a adaptar la palabra a los tiempos que vivimos, escucha a veces. No. Ayornarnos un poquito más, a ver si los jóvenes se sienten un poquito más cómodos. No. Más palabra, más vida. Porque si no se busca alivio y vida o sentido a la vida en otros lados. Generalmente los libros que recomiendan para que la vida cambie son los de autoayuda. Yo no sé qué autoayuda puede darnos. Una autoayuda, ¿qué ayuda puede? ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos? La verdad, sin Cristo no lo sé. Y sin embargo, las religiones y las huecas sutilezas están vigentes. Pero la única palabra que da vida, y da vida en abundancia, para que vivamos una vida abundante en Cristo, es la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír. ¿Qué? El mensaje. ¿Y el mensaje de quién viene? De la palabra de Dios. No puede venir el mensaje de algún otro lado para fe en Cristo que no sea de la palabra de Dios. Visiones, intuiciones, sueños. En estos postreros tiempos Él nos ha hablado por su Hijo. Pero si no estamos esperando la visión, el Espíritu hoy no obra con la visión, obra con la palabra de Cristo, con la mente de Dios. Vamos a hacer 5 minutitos más, son 10 y terminamos y seguimos la próxima. Anote, Salmos capítulo 19, Salmos 19, versículo 7a.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué convierte el alma? Me dice, bueno, el alma, los pensamientos, la voluntad, las emociones que se vuelven pasiones. ¿Quién las convierte? La palabra de Dios. No, porque si yo leyera esto y se escuchara esto, por ahí yo me siento tan mal, tan desganado. No, vaya a la palabra de Dios. No busque en otro lado. Y cuidado con quien escucha de la palabra de Dios o que habla de la palabra de Dios. Usted vaya a la palabra de Dios y establezca una relación personal con Dios por medio de su palabra. Sí, escuche la palabra de Dios, evaluando ver lo que dicen, que sea en Cristo Jesús. Vamos a cerrar con esto, con Ezequiel 37. En Ezequiel 37 se muestra la condición, digamos, de muerte y dispersión de la nación de Israel. Y se toma la figura, la imagen como de un árbol seco, como huesos. A quien solo puede dar vida, ¿quién? Cristo. Dios. Díganmelo más fuerte, por favor. Dios. Solo puede dar vida a Dios. ¿Hay alguien que pueda hacer algo de dar vida que no sea Dios? No. Y entonces ellos reviven, esos huesos, que ahora lo vamos a ver, reviven por la influencia de la prédica de la palabra de Dios. Vamos a Ezequiel 37. El valle de los huesos secos. Y fíjese que dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu. No es que lo llevó al lugar, en espíritu lo llevó, ¿sí? Ezequiel estaba sentadito, acostado, pero estaba viviendo en espíritu. Eso hoy no pasa. No esperemos estas visiones, por favor. Sí, pastor, tuve una visión, cuidado, porque se disfraza, el Satanás se disfraza de ángel. No, pero vi una figura iluminada. Hermano, Satanás se disfraza de ángel de luz. La verdad es que hoy no es por visiones. Lo que tenga que decirle el Señor se lo va a decir por su palabra. Cuidado, ore por favor cuando ve esas cosas. No, porque yo veo cosas. Y ore. Se ríe el hermano. Claro, que ore. Para que la verdad le llegue la verdad por medio de la palabra de Dios. Me hago otra respuesta. Gloria a Dios. Esa es una afirmación, una confirmación, ¿no? Amén. Y dice, claro, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Wow. Recuerda que representa, que es un símbolo. Pastor, no hay símbolo en la palabra, sí hay símbolo. Pero la leemos en forma literal y gramatical. Pero hay símbolos, y sí, acá hay uno. Bueno, representan a la nación de Israel. Y me hizo pasar cerca de ellos, ¿no? Y bueno, y en el 3, fíjense el 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo pregunto ahora, ¿vivirán estos huesos? Amén. Hoy estoy preguntando y yo quiero una respuesta con todo y me llega una respuesta débil. No, uno como que quiere cosas que no llegan a veces, pero tiene que... ¿Esos huesos van a revivir por la palabra de Dios? Sí, amén. Así el predicador se motiva. Muy bien. Y entonces dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Digo, no había en el profeta una duda, pero claro, no se anima ni siquiera a decir algo por boca de Dios. El Señor, tú lo sabes. Digo, bueno, yo creo que sí, pero tú lo sabes, porque capaz que dice, no lo voy a revivir. ¿Qué sé yo? No sabemos, pero el respeto, la reverencia, tú lo sabes. Ya había acá la creencia o la certeza de la resurrección, de la vida después de la muerte, ¿sí? Y me dijo, y dije, Señor, tú sabes, en el versículo 4 de Ezequiel 37 me dijo, entonces
profetiza, predica sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor. Así ha dicho, Jehová el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Bueno, y sí, pasó. Y se volvieron un ejército de gente viva, porque le dio de su espíritu. Es la prédica del Señor que vivifica. Es el mensaje que tiene que llegar para que atraviese el corazón, esa espada cortante de dos filos, y vivifique a ese que va a creer en Cristo por medio de la palabra que llega por esta prédica. Pastor, todos, ir y hacer discípulos. Y me dijo, en versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, está diciendo a nosotros, predique. Y di al Espíritu, se ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Acá es una alusión a una profecía que tiene doble cumplimiento: la restitución de Israel en la tierra como nación y en el milenio. Yo se lo digo para cuando usted vuelva ahí, porque sé que va a volver, para que el Señor le siga revelando por medio de su palabra. Hijo de hombre, es decir, varón, hombre, andá y predicá. Hermano, vayan y lleven la palabra, llevemos la palabra como iglesia e individualmente, cada uno en su lugar. ¿Vivirán esos huesos? Y si creen a los que llevan la palabra de Dios y creen en Cristo, van a vivir. Porque son muertos, porque están muertos espiritualmente. Es figura y es imagen de muerte espiritual al que no tiene a Cristo Jesús. Tenemos que ver esta palabra eficaz y cortante, ¿no? Qué poderosa que es. A veces tenemos miedo, tenemos temor. Vaya la palabra de Dios porque es poderosa. A veces sentimos que estamos haciendo mal las cosas, nos estamos equivocando, nuestro corazón se está endureciendo. Vaya la palabra de Dios porque es poderosa, porque la atraviesa ese corazón duro y lo transforma en un corazón de carne. Donde hay un corazón que empieza a endurecerse, Él lo transforma en un corazón más blandito, listo para temer al Señor, listo para obedecer el orden que Él establece en mi vida, en la iglesia, en mi casa, en el trabajo, en la sociedad. Hay un corazón blandito que teme, y después hay un corazón duro que se vuelve cínico, burlón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Estamos viendo recién la primera característica: es viva, es viva. Y vamos a terminar solamente con esto, con la palabra que es viva. Nos sentimos secos a veces, secos espiritualmente, nos sentimos secos. Usted siente hastío, está harto, está cansado. Hay un cuerpo cansado, yo lo entiendo, yo le estoy hablando de un cansancio espiritual. Le cuesta, es una carga, es ¡wow! Vamos a cerrar acá con esta pregunta, y donde usted puede ir a buscar en el Salmo 42, que lo vamos a ver un poquito la próxima. Usted está seco, usted está buscando esas aguas, está bramando como el ciervo por esas aguas, porque usted necesita de Dios, pero hay veces que no vamos a buscar. Y recordamos esto: el Señor le está hablando a hermanos. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos. Le está hablando a hermanos que están endureciendo su corazón.
a otros que ni sabían que su corazón estaba tan duro que eran incrédulos. Los del Señor, Señor. La palabra de Dios, una de las características es que es viva. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque has traído palabra, Dios mío. Esta palabra, Señor, que es viva y eficaz. Y es cortante. Penetra en nuestro corazón, quiere saber, quiere revelarnos cómo estamos en nuestro corazón. Quiere recorrer esos recovecos donde están guardados los pensamientos más profundos. Porque quiere que lo sepamos. Para poder pedirte, para poder acercarnos a ti, que pulas nuestro corazón y que esos pensamientos tan profundos, Señor, a veces no tienen que estar, sean transformados. Porque tu palabra es viva y eficaz, es poderosa. Gracias por tu Hijo Jesucristo en esa cruz, que dio la vida voluntariamente y cuando quiso la volvió a tomar. Gracias porque tu palabra es poderosa y es la que nos alienta y nos manda a vivir una vida en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.